factor es la alimentación durante la lactancia. ¿Se dan cuenta dónde estamos? Todavía estamos viendo los factores que me afectan el intervalo de destete y concepción. Los voy a volver a traer a la tierra. Todavía estamos viendo cuáles son los factores que me afectan ese intervalo de destete y concepción. La alimentación durante la lactación. Durante la lactación el objetivo que tenemos todos como técnicos es llegar al destete con una cerda en buenas condiciones corporales. ¿Para qué? Para que quede preñada lo más rápido posible y así poder acortar el intervalo entre partos. No nos tenemos que olvidar que automáticamente después de parir, los requerimientos de la cerda se triplican, duplican o triplican, inmediatamente después del parto. Por lo que dije hoy, porque todo su aparato metabólico y fisiológico empieza a producir leche. Y el costo energético de la producción de 1 kilo de leche es altísimo. Creo que era algo de 8,3 megajoules, no me acuerdo, creo. Y con un 65% de eficiencia va a producir 5, y algo de leche, con lo cual tiene un déficit de 3 y pico, en definitiva, por lo que pierde, va siempre para atrás, pobre cerda, siempre va perdiendo, ¿no?, en el balance. Entonces, no olvidarnos de eso, que el requerimiento total de energía se duplica o triplica debido a que la cerda tiene que producir una cantidad de leche bastante grande para poder administrar o para poder alimentar a una camada grande. El problema que tenemos, lo dije recién, es que por un lado aumentan los requerimientos nutricionales de la cerda y con el otro nos encontramos con esto, que es la incapacidad que tienen muchas de las cerdas nuevas, modernas, la incapacidad que tienen para ingerir la cantidad de alimento que necesitan para cubrir esos requerimientos tan altos. Es increíble, pero hay cerdas que no llegan a comer 8, 9 o 10 kilos. No vamos a nombrar ninguna genética en especial, pero hay algunas genéticas que son delicadas, diría yo, porque no comen lo suficiente. Hay que hacerle raciones mucho más concentradas, con mucho más aminoácidos, debido a esto, a que tienen una incapacidad para comer todo lo que necesitan para cubrir la producción láctea o el gasto que tienen. Y como no alcanzan a consumir todo lo que necesitan, el resultado final va a ser un balance energético-proteico negativo. Y ese balance energético proteico negativo, ¿a qué me va a llevar? Que la cerda salga flaca. ¿Y a qué vamos a llegar? Es que se me prolongue el intervalo de destete-estro. Todo esto son días muertos, vuelvo a insistir. Esto simplemente es para que vean el efecto de la pérdida de peso sobre la prolongación del intervalo en cerdas primerizas, donde más se nota el impacto. Una cerda que pierde hasta un 5% de su peso durante la lactación, su intervalo de destete y concepción en este trabajo fue de 9,5 días promedio, y cuando perdió del 12% casi fue de 15 días su intervalo de destete-estro, perdón, no de concepción, de destete-estro. Ya en hembras de tercer a quinto parto prácticamente no es tan influyente la pérdida de peso durante la lactación, pero sí en la cachorra. Pero no solamente es importante la pérdida de peso, y acá sí que no sé si me voy a acordar de todo lo que tendría que decir. No solamente es importante la pérdida de peso, también es importante la alimentación que usemos en las diferentes semanas de la lactación. Yo hace un rato dije que durante la lactación no se producía LH y FSH, y es así. Pero durante la lactación, ya a partir de los primeros días de lactación, durante la lactación empieza a haber pequeños picos de producción de LH. Se ha visto que la capacidad que tiene la hembra en entrar en celo después del destete está íntimamente relacionado con la capacidad que tiene de empezar a recuperar los niveles de LH y FSH durante la lactación. O sea, hay pequeños picos de producción de hormonas ya en las primeras semanas de lactación. Eso es lo que quisieron demostrar acá. En este caso, lo que se hizo era un destete a 3 semanas, 21 días. Se le dio de comer bien las 3 semanas, con un nivel de energía adecuado durante las 3 semanas. Y fíjense lo que ocurrió, que en promedio demoraron entre 6 y 7 días para entrar en estro. En este caso se le dio de comer 6,5 megacalorías, o sea, muy poquito por día. Esto sería alrededor de 6.500 kilocalorías. Y acá se le daba 16.500, no, pues sí, está bien, 16.500 y 6.500. Se le dio de comer baja cantidad de energía las 3 semanas, y fíjense cómo se prolongó el intervalo de destete-estro. Acá se le dio
bajo nivel en la primera y alto en las dos siguientes. Acá se le dio alto, bajo y alto, y acá se le dio alto, alto y bajo. Conclusión, en cualquiera de las semanas que nosotros restringamos la energía en la cerda, vamos a tener una prolongación del intervalo de este testro. Pero hay una cosa que es más grave todavía, que por ahí la cerda entra en celo, le damos servicio, queda preñada y el tamaño de camada es chica. ¿Por qué? Porque durante este periodo, durante el periodo de lactación, el ovario, ¿qué es lo que tiene? Tiene muchos folículos atrésicos, algunos folículos de mediano tamaño y no hay folículos grandes. Durante la lactación, cada vez que se producen esos picos, los folículos chicos pasan a medianos, los medianos pasan a grandes, hasta que desaparecen los chicos. Cuando esto ocurre, al no haber LH y FSH, hay ovulación y esos óvulos muchas veces son inmaduros, y entonces me disminuye el tamaño de camada. Eso también es un factor que influye. Y no solamente la energía, no solamente está comprometida la energía sobre el intervalo de este testro, sino también la lisina. En cerdas, cuando la energía no era una limitante y le dábamos poco a lisina, que por ahí somos reacios a darla porque es cara, no hablo de lisina sintética, hablo de soja y todo lo demás, se vio que con valores muy bajos de lisina, por ejemplo 0,3 versus 1,2, el intervalo de destete y concepción también se alargaba. ¿Qué podemos hacer para que esa cerda que no tiene la capacidad de comer todo lo que precisa coma? Una de las cuestiones más importantes es la frecuencia de alimentación. En la mayoría de los criaderos muchas veces se acostumbra a darle de comer una vez al día, por una cuestión de mano de obra. O ponerle un comedero automático, que está muy de moda. Pero en realidad se ha visto que cuando uno le particiona, le fragmenta el total de alimento en 3 o 4 veces al día, el consumo es mucho más grande. A lo mejor una cerda yo le pongo 8 kilos y no los come, pero a lo mejor yo esos 8 kilos se los distribuyo en 4 veces al día, a la mañana temprano, a media mañana, a las 4 de la tarde le pongo 2 kilos más y a la tardecita le pongo 2 kilos más y se lo come todo. Entonces, la frecuencia de alimentación es importante. Y no solamente que es importante, sino que hay que tratar de alimentar en las horas frescas, a la tardecita o a la mañana. ¿Por qué? Porque la cerda cuando hace calor disminuye el consumo. Es, por un lado, fraccionar el alimento y tratar de dar en las horas más frescas. La otra es aumentar el contenido de grasas en las raciones. ¿Para qué? Porque recién dije que si le poníamos fibra la diluíamos. Hoy digo que si le ponemos grasa, ¿qué hacemos? La concentramos. En menos kilos, tengo que levantar los aminoácidos, en menos kilos le doy de comer todo lo que ella necesita. ¿Está? ¿Se entiende lo que digo? Y por último, aumentar los niveles de proteínas en las dietas en las cerdas de bajo consumo. ¿Cuáles son las cerdas de bajo consumo? Las cerdas primerizas. Perdón, las primerizas son las de bajo consumo. En definitiva, para la lactancia, recordemos, cerdas delgadas al momento del destete van a reaccionar retrasando el intervalo de destete-estro o una nueva fecundación, intervalo de destete-concepción. El intervalo de destete-estro aumenta en forma marcada cuando las cerdas se destetan con un espesor de grasa dorsal en posición 2 de menos de 12 milímetros, o sea, una cerda muy flaca que ya se le ve la columna vertebral prácticamente. Bueno, ya ahí cuando se le ve ya empezó a consumir el músculo también, ¿no? Y por último, la dieta de lactación debe proveer cantidades crecientes de nutrientes para la producción de leche, debe prevenir la constipación y debe prevenir la pérdida de peso. Y teniendo en cuenta lo que dije recién, que la cachorra primeriza tiene un consumo mucho menor que la cerda adulta, uno estaría aconsejando, si se puede, hacer una ración específica con más niveles de lisina, más niveles de aminoácidos y de energía para la cachorra primeriza. Hacer una ración especial para ella. Bueno, me quedan 2 cositas de esto. Dije, sí. Destete concepción. Buena pregunta. Si más que el intervalo de destete concepción sería el manejo de la cerda después del destete, ¿no? Hay 2 corrientes, sí, hay 2 corrientes bien marcadas. ¿Qué hago con la cerda cuando la desteto? Hay 2 corrientes, dos líneas de autores, ¿no? Una te dice que
Algunos sostienen que hay que cortar, bajarle el alimento unos días antes y reduciéndoselo, cortarle el agua el día del destete, no darle de comer el 2 días antes, 48 horas cortarle la comida, de tal manera de que la cerda se vaya secando y evitar las mastitis. Yo en mis años que tengo casi no he visto mastitis. Y después seguir con un plano de alimentación bajo. Otros te dicen que vos venís con un plano de alimentación alto en gestación, destetás, seguís con ese nivel, no lo de 8 kilos, pero sí de 3 kilos, 3 kilos y medio, de la misma ración de lactación, porque el hecho de darle mucho de comer y sacarle los lechones hace que llegue más sangre a la glándula mamaria. Como los lechones no sangran la leche, hay presión, empieza a disminuir el flujo de sangre y se empieza a secar la cerda porque no hay producción de leche. Hasta el momento del servicio. Le da de comer 3 kilos, 3 kilos y medio, hasta el momento del servicio. Y después lo bajas para evitar la mortalidad embrionaria. Si la cosa es grupal, en un piquete campo y es grupal, vos podés venir con un plano de alimentación alto y después pagan justo por pecadores. Cuando entró en cero la primera, le baja a todo el mundo. Porque no sabés cuál va a comer y cuál no. ¿Está contestado? En cuanto al ambiente climático, con el intervalo de destete y concepción, tenemos dos, el fotoperiodo y la temperatura. El fotoperiodo tiene una influencia muy marcada. O sea, ustedes saben que la cerda es una hembra poliéstrica anual, es decir, que cicla a lo largo del año, de todo el año, puede parir en cualquier época del año, pero la cerda jabalí, por ejemplo, se ve muy afectada por el fotoperiodo de la cerda salvaje. La cerda salvaje se comporta como una poliéstrica estacional, tiene un parto al año que generalmente es a fines de invierno, principios del otoño, y despertámelo aquel que está allá, mira. Tiene un parto a fines del invierno, principios del otoño, y tiene un anestro durante el verano. Y eso está todo influenciado por el fotoperiodo. En el caso de la cerda doméstica, volvemos a lo de siempre, hay un trabajo de grupos de investigación que dice que le cambiaron el fotoperiodo durante el parto, durante la lactancia y no hubo diferencias en el intervalo. Y hay otros grupos de investigación que dicen que sí, que si yo durante la época de lactación le doy más horas luz a la hembra, esa hembra va a tener un intervalo de destete-estro mucho más corto. ¿Por qué sería eso? Ellos lo asocian con un mayor consumo de alimentos, por un lado, ¿no? Pero por otro lado, lo asocian porque ustedes saben que la melatonina se produce de noche, en la oscuridad, y la melatonina, una de las funciones que tiene es disminuir la secreción o la liberación de LH y de FSH, sobre todo de LH. Entonces, al darle más horas luz, hay menos tiempo de producción de melatonina y ese sería el mecanismo que estaría explicando un retorno más rápido al estro después del destete. Esta gente que llegó a esa conclusión, ellos aconsejan proporcionarle, en la medida que uno pueda, si es un confinamiento, si no, no vamos a poder al aire libre, 16 horas de luz al día durante el periodo de lactancia con una intensidad de 250 lux para mejorar el intervalo de destete-estro. Y las temperaturas, altas temperaturas alargan el intervalo de destete-estro. ¿Y por qué lo alargan? Por dos mecanismos. Uno, por una disminución del consumo de alimentos. Se dice que por cada grado centígrado que la temperatura sube de los 19 grados, la cerda consume 170 gramos menos de alimento por día. Saquen la cuenta un día que hace 36 grados, 19 por cada